Buenas tardes, mi nombre es Nayib Leonardo Mesa Clavijo y les voy a explicar el punto número 2, el estudiante número 2 del laboratorio de física electrónica. Entonces a mí me tocó el punto que dice que es el circuito paralelo, en el cual me piden que tengo que eh, simular este circuito que tenemos aquí y hacer estas preguntas. Entonces en el primero nos dice que tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar las ecuaciones de nodos mayas de este para conocer el voltaje y las corrientes de las resistencias junto con la resistencia equivalente. En el segundo punto nos dice que utilicemos el multímetro del simulador para medir voltaje y la corriente de cada resistencia junto con la resistencia equivalente, que eso nos va a dar igual a los valores medios. Entonces lo que nos piden aquí es este circuito, como vemos está en paralelo, cuenta con una fuente y tres resistencias. Entonces aquí tenemos la tabla en donde colocamos el valor medido, que estos son los valores que nos dan con el multímetro, y este es el valor teórico, que es el que nos resulta después de nosotros hacer todas las funciones matemáticas para llegar a ello. Entonces, la resistencia equivalente, aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que 1 sobre el valor de las resistencias nos da igual el valor de la resistencia equivalente. Entonces aquí lo que hicimos fue reemplazar en esa fórmula y nos da un valor de 153,66 ohmios, como lo pusimos aquí, y el valor medio es 154. Esto ya es por el tema de rango de tolerancia, que es el color, que es el dorado, el plateado de la resistencia, que nos dice que puede tener un margen de error de más 5 o menos 5 más o menos. ¿Listo? Así llegamos a tener la resistencia equivalente. Entonces aquí tenemos la imagen del circuito simulado, en donde colocamos las puntas en los extremos, no en una sola resistencia, sino en los extremos, una resistencia al inicio y otra resistencia al final, pues para que la suma de esto nos dé el valor. Después nos dice que tenemos que conocer el voltaje total es el que nos da el ejercicio, entonces el voltaje total para poder encontrar el voltaje que corre por el ejercicio. Entonces decimos que vamos a aplicar otra vez ley de Ohm, donde nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, como sabemos que el voltaje inicial es 9 voltios, lo que no conocemos es la corriente, y la resistencia, pues la resistencia equivalente que ya conocemos. Lo que hacemos es reemplazar los valores y nos da que la corriente es igual a 0.058 amperios. Listo. Luego de eso ya sabemos cuánto es, entonces volvemos a aplicar la misma ley de Ohm, pero esta vez para encontrar el voltaje. Entonces sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia, en donde nos dice que el voltaje es 8,91 voltios, como podemos ver en la simulación nos da 8,91 voltios. Listo. Después nos dice que para conocer la corriente que pasa por las resistencias, vamos a tomar el voltaje total, que es el mismo que pasa por las resistencias, ya que es un circuito en paralelo. Bueno, entonces acá, para poder hallarle el valor de las resistencias, lo que hacemos es, sabemos que la corriente se halla voltaje sobre resistencia. Entonces, no sabemos la corriente, pero el voltaje sabemos que es 8,91. Al ser un circuito en paralelo, en todas las resistencias pasa el mismo voltaje, no tiene variación en voltaje, independientemente de cuánto sea el valor de la resistencia, ya que como es un valor en paralelo, a cada resistencia le llega un voltaje. ¿Listo? Entonces aquí la primera resistencia nos da 0,17 amperios, la segunda nos da 0,13 amperios y la tercera 0,26 amperios. Entonces, como pueden darse cuenta en la simulación, lo que nos bota el multímetro nos los bota en miliamperios. Lo que nosotros hacemos arriba es la conversión a amperios. ¿Listo? Entonces acá nos dice que qué sucede si R1 es mucho menor al menos 10 veces que R2. Entonces acá yo respondí que si cambiamos el valor de R1 podemos identificar que aumenta el valor de corriente que circula por ella, el valor de la resistencia equivalente total también va a variar. Entonces como vemos aquí ya me cambió, ya no me da
los 17 miliamperios, sino que me da 87,8 miliamperios. Listo. Y el valor de la resistencia total ya es 69,4, no 15 como nos daba al principio. Entonces nos dice que si la resistencia R1 es desconectada, ¿qué pasa con la corriente en R3? Entonces podemos observar que la corriente en R3 es casi igual a la del circuito con las tres resistencias, no nos va a variar mucho. La otra pregunta que tenemos es si el voltaje desconecta alguna de las tres resistencias. Entonces, como podemos observar, nos damos cuenta que si va a variar el voltaje, ya que va a aumentar. O sea, al no tener una resistencia va a ser un obstáculo menos para que el voltaje circule por el circuito. Listo, muchísimas gracias.